Y la palabra de Dios nos habla de esos eventos que estamos festejando en estas fechas. Habla lo que la Biblia habla, la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando entró se llama Domingo de Ramos o de Palmas, porque es cuando entra el Señor a Jerusalén y le empiezan a poner palmas en el piso y empieza a caminar por encima de las palmas y diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque le estaban viendo todos que era la profecía cumplida, etcétera, etcétera. Y qué diferencia que después, entre 4 y 5 días después, están gritando todos: crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Cómo se voltean las cosas. Qué tremendo. Cualquiera diría: esa sociedad, están locos como sociedad, ¿verdad? Y pues no están muy diferentes a nuestra sociedad del día de hoy, ¿verdad? Pero la realidad es que la palabra de Dios dice, en el caso particular, ahí dice: eso tenía que ser así para que se cumpliese la Escritura. Estaba profetizado desde cientos y miles de años antes que debería de ser así la fecha. Y vamos a ver, por ejemplo, como decía la Escritura, dice, era necesario que fuera en un día de la Pascua, cuando fuera su arresto, cuando celebraban la Pascua. Era necesario, dice, cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y muchas cosas que dice, estaba ya profetizado y tenía que ser así. Y hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro tiempo que también tienen que ser así. Están profetizadas desde entonces y tienen que ser así. Hemos estado viendo por los últimos 4 o 5 domingos acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Y no desde el punto de vista de las señales, sino desde el punto de vista de provisión. ¿Qué fue lo que Dios proveyó, dejó como provisión para su pueblo, para su iglesia en los últimos tiempos? Y empezamos viendo un pasaje en 1 Corintios capítulo 10, donde habla y dice el apóstol Pablo reprendiendo a una iglesia, como cualquier iglesia, como nosotros, como cualquier iglesia, y los está llamando la atención y los reprende diciendo: hermanos, ustedes ya conocen de Cristo, el poder de Cristo se ha manifestado en ustedes, cambiándoles el corazón, renovándoles y manifestándose de manera viva y clara en sus vidas con dones y milagros y sanidades y cosas. Lo han estado viendo en sus vidas, y de como quiera seguimos con prácticas paganas en nuestra cultura y en nuestra manera de vivir y en nuestros hogares, y seguimos con esas prácticas, y no debe de ser así. Y es lo que está hablando en 1 Corintios, en esa carta, en la primera, porque escribió 2, y en esa primera, y les dice: aprendamos, en el capítulo 10, de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto cuando eran esclavos en Egipto, y lo saca del pueblo de Egipto, a su pueblo lo saca de ser esclavos, y dice, y todos, dice, aprendamos de que todos, el pueblo de Dios, dice, todos fueron liberados de Egipto. Ni uno se quedó en Egipto. Todos fueron liberados. Todos, ni uno se quedó en Egipto. Y lo dice, y todos fueron bautizados en el mar, cuando cruzaron el Mar Rojo. Ni uno se quedó del otro lado del mar. Todos cruzaron el mar. Ni uno solo se quedó. Todos cruzaron. Dice, pero ya que cruzaron, y dice, bueno, y luego también hablando de todos, dice, y todos estuvieron bajo la columna de fuego. O sea, no había gente que Dios le mandó la columna de fuego de protección y unos se quedaron afuera. Dice, no, todos. La protección de Dios fue para todos. Y luego la protección de la nube también dice, fue para todos. No hubo que unos se quedaron afuera. Fue a todo su pueblo. Y luego después hablar, dice, pero después no, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Entonces ya no habla de todos. Dice, porque lo desobedecieron y no le creyeron. Y lo dice, y no seamos como algunos de ellos. Ya va reduciendo la cantidad, ¿verdad? Todos, la mayoría, y luego algunos de ellos que hicieron esto y perecieron, algunos.
Y lo dice, y todas estas cosas se escribieron para nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. Y vamos a leer ese pasaje, que es el pasaje o el versículo lema que hemos estado viendo estos últimos domingos. Y está en 1 Corintios 10, versículo 11. Se los van a poner ahí en la pantalla. 1 Corintios 10, 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hemos estado viendo en estos últimos domingos que cuando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, habla de todas las profecías que dice, y en los últimos tiempos, y en aquellos días lo que voy a hacer, y lo que va a pasar en los últimos tiempos, y en aquellos días, nosotros estamos viviendo esos últimos días. Algunas cosas no han sucedido y todavía falta que sucedan, pero el periodo de los últimos tiempos ya empezó. Y nosotros estamos viviendo en esos últimos tiempos de los que habla la Biblia. Y la Biblia nos habla que esos últimos tiempos, esa etapa de lo que la Biblia le llama los últimos tiempos, empezó cuando el Mesías vino, cuando el Señor Jesús vino. Y desde ese momento en adelante empezó a correr ese periodo de lo que la Biblia le llama los postreros días, los últimos tiempos, en aquellos tiempos, etcétera, etcétera. Y hay cosas que ya han pasado y hay cosas que todavía no han pasado, que todavía estamos esperando. Por ejemplo, habla de que en los últimos días el Mesías va a volver por segunda vez. Esa es en los últimos días, o sea, es en este periodo, pero todavía no sucede. Y hay otras, como dice el profeta Joel, dijo, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y leímos semanas atrás, donde el apóstol Pedro dice, estos hombres no están borrachos, sino que esto es lo que se está cumpliendo, lo que dijo el profeta Joel, derramaré en aquellos días de mi espíritu sobre mis siervos. Esto es. Entonces hay cosas que ya se cumplieron y están operando y hay cosas que todavía no. Pero lo que sí es un hecho es que ya estamos en ese tiempo. Entonces el apóstol Pablo en este pasaje dice, esas cosas que sucedieron al pueblo de Dios y que quedaron por escrito en la Biblia, quedaron escritas para nosotros, dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, estamos aquí. Algunos nos preguntaremos, ¿por qué no nací yo? ¿Por qué no fui adolescente en la época de los 70? ¿Por qué no fui adolescente en la época de los 40? ¿Por qué no? Etcétera. Y estamos en esta época. Dios en su plan, en su soberanía, nos puso en esta época. No nacimos antes de Jesús, nacimos después de Jesús, estamos aquí. Entonces ya estamos en los últimos tiempos. Y quiero tocar nada más dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, nomás para reiterar eso de que ya estamos ahorita en ese tiempo, aunque vemos cosas que ya sucedieron, están sucediendo y unas que faltan por suceder. Y vamos al profeta Amós, capítulo 9, versículos del 11 al 15. Y está hablando de una profecía que va a suceder en los últimos tiempos. Y dice el versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y el pisador al de las uvas y al que lleve la simiente.
y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues yo los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová su Dios. Entonces dice, en aquel día, dice el 11, levantaré el tabernáculo caído de David. Cuando está el profeta Amós, ya habían pasado aproximadamente alrededor de entre 500 y 600 años, tal vez más, tal vez hasta 700 años, después del rey David. Entonces 700 años de que ya se había muerto David, está Dios dándole una profecía y diciendo a Amós, déjame poner un timeline, una línea del tiempo, ¿verdad? Está aquí el rey David y luego empieza a correr los años y llega aquí 700 años después, está aquí Amós. Y estando aquí Amós, Dios le da una profecía, en los últimos tiempos voy a restaurar, o sea, avienta un misil hacia el futuro y dice, voy a restaurar el tabernáculo de David. Pero no dice cuándo, nomás dice en los últimos tiempos. Ahora viene el Señor Jesús, crece, muere, resucita, sube al cielo, viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, empiezan a predicar la palabra y le empiezan a compartir a los judíos y luego le empiezan a compartir también a los gentiles, a los que no eran judíos, y empiezan a pasar cosas y los primeros, porque los primeros que se convirtieron al cristianismo eran judíos. Y entonces empiezan a ver que se empiezan a convertir los no judíos también, y los primeros judíos dicen, espérame, es que esto es nomás para los judíos, ¿por qué le estás llevando este mensaje a los no judíos, verdad? Y entonces empieza a haber una controversia ahí y acuerdan de que el mensaje es para todos, porque el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice esto y trae esta profecía de Amós y dice, ¿por qué Dios está tocando el corazón de los gentiles? Porque se está cumpliendo lo que dijo el profeta cuando dijo, voy a restaurar el tabernáculo. Dice, estamos viendo con nuestros ojos hoy, entre 300 y 400 años después de que se dijo, está diciendo, hoy son aquellos días cuando el profeta dijo, voy a restaurar el tabernáculo de David y todas las naciones vendrán a mí. Y vamos a verlo, está en Hechos 15, versículo 12 al 18. Y esto nomás para tocar un ejemplo en el bosquejo que se va a publicar en las páginas de la iglesia en los siguientes días. Ahí vienen como 20 versículos anexados aquí con más casos de eso, ¿verdad? Que los pueden ver. Y los pueden bajar gratuito ahí en las páginas de la iglesia. Dice Hechos 15 del 12 al 18. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, o sea, los no judíos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Jacobo era uno de los líderes judíos al que les estaban presentando, decir, es que también es el evangelio para los gentiles, y Jacobo como los líderes decían, a ver, pues explícanos, ¿no? Y dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, 14. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Entonces, no es para poner un ejemplo, el Señor Jesús muchas veces dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Parte de su ministerio dice, el reino de los cielos se ha acercado, pero en una ocasión menciona esto, y sí lo quiero leer, está en Marcos capítulo 1,
versículos 14 y 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué dice ahí? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, eso es nomás para hacer referencia, ya lo vimos semanas atrás. Otra cosa que vimos semanas atrás, que cuál era evidencia de que estamos en esos tiempos, que dice derramaré de mi espíritu, y lo acabo de mencionar. Para los que están escribiendo, es en Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, dice: en aquellos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y cuando sucede la primera vez que es derramado el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, en la predicación del apóstol Pedro, les dice: estos no están borrachos, sino que hoy se está cumpliendo lo que dijo Joel. Y lo dice en Hechos 2:16, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, el título del mensaje es los últimos tiempos para su iglesia. Entonces, ya estamos en los últimos tiempos y vimos desde el punto de vista de la provisión de Dios, que parte de la provisión de Dios que nos dejó es su Espíritu Santo. Desde que venía profetizado, decía: para los últimos tiempos voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y vimos semanas atrás, en dos domingos lo vimos, lo de derramar su espíritu sobre nosotros. Y lo vimos, ¿por qué? Porque también nos habla la Biblia de los postreros tiempos, lo que es para el mundo, fuera de su iglesia, ¿verdad? Y dice: porque en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Hombres amadores de sí mismos, que van a odiar a las personas y que lo único que les va a importar es el dinero, y por dinero van a matar gente y van a violar hasta sus propios hijos y van a hacer esto y dice un chorro de cosas. Dice: y hasta uno en la iglesia se va a meter en el mundo se va a meter a la iglesia, y la gente de la iglesia, falsos maestros, se van a meter, y dice: y van a hacer mercadería de las ovejas, o sea, les van a rasurar, les van a sacar el dinero, ¿verdad? Y dice: y van a hacer esto y abusan de ellos y esto. Y empieza a decir cómo está en el mundo. Y entonces nos está diciendo la provisión de Dios para su pueblo, para su iglesia, en un mundo que así es. Decíamos ahorita al principio, ese pueblo que recibió a Jesús con palmas, 4 días después estaba gritando, 5 días después estaba gritando: crucifícale. Dices tú: qué desgracia de pueblo. Dices: es que así estaba escrito. Y ahorita los que nos está tocando vivir este tiempo, decimos: qué desgracia de tiempo estamos viviendo. Qué desgracia de tiempo. Comentaba yo semanas atrás y decía: cuando yo estaba chiquito, qué esperanzas que oyéramos de matazones y colgados y descuartizados, y que tiraran cuerpos en la calle y en las plazas, en los puentes colgaban ahí los pelados colgados ahí en los puentes. Qué esperanzas. Y qué esperanzas allá se oía a las 500 que a alguien le habían secuestrado y que le habían robado, y que allá se oía. Y ahora ya nos acostumbramos a eso. Y decimos: sí pasa. Y de hecho decimos: para que no te pase a ti, ahora ya lo absorbimos, esa cultura, y decimos: pues no salgas a deshoras, ¿verdad? No salgas en la noche a la carretera, no traigas un carro ostentoso, no traigas joyas, no andes con el celular así hablando fuerte en la calle. Y empezamos y absorbimos ya decir: es que así es y ahora hay que vivir en esto. Y decimos: qué barbaridad, mano, qué barbaridad.
y te digo, es que ya estaba escrito. Y te voy a decir algo para que salgas de aquí bien deprimido. Se va a poner peor. Si tu esperanza es que se va a poner mejor, vas en contra de lo que está escrito. Eso es por el lado del mundo. Pero por el lado de su iglesia, lo que nos dice la palabra es que Dios nos dejó provisión. Y nos dejó una provisión tremenda que está por encima de lo demás. Y tenemos testimonio tras testimonio de los apóstoles y de el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, de cómo aún sobre una cultura dominante y un reino de las tinieblas dominante sobre nuestra región y sobre nuestra cultura, la provisión que Dios da domina sobre eso para su iglesia. Entonces vimos semanas atrás de su Espíritu Santo. Derramaré de mi Espíritu Santo, y dice el apóstol Pedro, no es, o sea, nosotros que estamos viviendo ahorita, nosotros somos los receptores de ese misil que salió del pasado como una profecía hacia el futuro. Nosotros somos los receptores. No es de que nos pasó volando y todavía va más allá. En Jesús empezó esa temporada y el apóstol Pedro dice, esto es lo que dijo Joel, hoy se empezó a cumplir. No están borrachos, desde hoy empezó. Y otra de las cosas que Dios nos dejó como provisión es su palabra, la Biblia. Ahí tenemos la guianza, la semilla, el fundamento, la lámpara, el pan de vida, la limpieza, el agua que nos limpia. Vienen muchas cosas que nos hablan la palabra, y esa es la otra provisión que Dios dejó para estos últimos tiempos, su palabra. Entonces, si tú y yo no tenemos como fundamento, como escudo, como protección, la palabra de Dios, y no tenemos su Espíritu Santo, no nos extrañamos que nos absorba el mundo y que nosotros pasemos a ser parte de lo que dice la Escritura, donde dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres y mujeres que no aman a sus padres, que son mentirosos, que son infieles, que son ladrones, que son esto, y pues aquí estamos. Y nos ha absorbido la cultura. Entonces nos dejó la palabra, y cómo se viene profetizado igual. Y dice el Señor desde el Antiguo Testamento, dice, en aquellos días, una de las cosas que dice el Señor, dice, voy a hacer un nuevo pacto. No como el pacto que hice con el pueblo de Israel, porque ellos no cumplieron su parte. Va a ser un pacto nuevo. Dice, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, les voy a dar un espíritu nuevo. Y luego dice, y este es el nuevo pacto que voy a hacer con ellos. Y el nuevo pacto es, les voy a inscribir mis leyes en su mente y en su corazón. Entonces habla, en el futuro, en aquellos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y en aquellos días les voy a inscribir mis leyes en su mente y en su corazón. Su Espíritu Santo y su palabra es parte de en estos últimos tiempos que Dios dejó esa provisión que ya se cumplieron. Y vamos a ver cómo en la palabra, ahorita vamos a ver pasajes como dicen, recordemos las palabras de los apóstoles, recordemos las palabras de los profetas, recordemos las palabras del Señor Jesucristo para que estemos sobre, nuestro fundamento esté sobre la roca, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver ese pasaje, está en Jeremías 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces dice el 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y hay una traducción, una paráfrasis de la Biblia que dice, daré mi ley en su mente para que sepan lo que yo quiero, y las daré en su corazón y la escribiré en su corazón para que quieran hacerla. Entonces el nuevo pacto dice, se los voy a poner en la mente para que la razonen, para que sepan que 2 más 2 son 4, no nomás, tú dale 4, ¿y por qué? Porque sí, cállate y dale 4, ¿verdad? ¿Por qué no voy a robar? Porque sí, cállate la boca, ¿verdad? No, es porque no, mira, porque al Señor no le agrada, porque tú no trabajaste por ello, porque Él sí trabajó, porque estás haciendo un daño. Explícale, 2 más 2 son 4, ¿por qué dice la ley de Dios? Razona y dice, se las voy a poner en su mente para que entiendan los porqués, para que la razonen, para que la desmenucen, para que la digieran, para que entiendan, para que si les cambian la fórmula, de como quiera puedan resolver el problema. Entiendan y razonen los principios. Y dice, y se las voy a poner en el corazón para que de manera natural la quieran hacer. Que no tengan un gendarme, que no esté la mamá, ándale, y no vas a hacer esto, o el pastor que esté, ay, que es lo que nos pasa a nosotros a veces cuando vamos a comer, ¿verdad? Y hay gente, amigos que vienen de Monterrey, o gente de la iglesia, o gente que saben que somos pastores y nos ven ahí, ay, viene el pastor, esconde la cheve. Que no te ve el pastor con la cheve. Pues invita, hermano, de perdido. Digo, una coca. Entonces dice, no necesitas un gendarme, un policía que esté detrás de ti. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas, manita de puerco, y que te esté con las manitas coloraditas. No. Dice, en tu mente, las voy a escribir en la mente para que entendamos, y en el corazón para que queramos, para que haya el deseo. Naturalmente, no necesito que nadie me diga, a mí me nace hacerlo, yo lo quiero hacer de corazón. Entonces, ese es el pacto. Entonces dice, en aquellos días voy a hacer un pacto. ¿Alguien recuerda cuál era el pleito más fuerte que tenía el Señor Jesús con los líderes religiosos de su tiempo? El pleito más fuerte que tenía el Señor Jesús le decía, ustedes conocen la ley de Dios y conocen la Biblia al revés y al derecho, y la cumplen a lo más mínimo. Dice, pero su corazón está lejos de ella. Ese era el pleito. Entonces no había eso. Sí conocían la ley, tenían seminarios, tenían estudios, eran graduados. Hablaba de uno de la escuela, el apóstol Pablo era graduado de la escuela de un tal Gamaliel, etcétera. O sea, había mucha erudición, mucha cultura de la Biblia, pero nada más aquí y no aquí, que describe actualmente en muchas áreas la iglesia cristiana. Sabemos mucho de la Biblia, pero no acá. Y entonces nuestra vida, en nuestro hogar, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros padres, la relación, nuestro trabajo, con nuestros patrones, nuestra relación social, con la sociedad en general, es distinta. Y es lo que les decía Jesús, ¿verdad? Porque dice, oye, tú dices que eres un erudito de la Biblia. Es una de las quejas que les dijo Jesús a ellos. Dice, pero pues, ¿qué no dice la Biblia? No matarás, y tú me quieres matar. Y no dices que no darás falso testimonio, y tú estás pagando testigos falsos para que vengan a hablar mal en contra de mí. Entonces, aunque estaba en el tiempo de Jesús, no aplicaba eso todavía. Entonces el nuevo pacto dice, va a venir un tiempo en que va a haber un nuevo pacto donde la palabra de Dios va a estar
escrita, no en tablas de piedra, sino en el corazón y en la mente de las personas. Entonces leímos ahorita en el pasaje lema que decía, estas cosas que le sucedieron a ellos fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, para los que nos han alcanzado los fines de los siglos. Entonces la palabra de Dios se escribió para nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. Fíjense, vamos a ver un pasaje, está en Tito, ya en el Nuevo Testamento, Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, y aquí empieza el tema, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces está hablando de la esperanza de la vida eterna que Dios prometió desde antes del principio de los siglos. 3. Y que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces dice, esa promesa de la vida eterna que Dios dice ahí, que estaba prometida desde mucho antes o profetizada, dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Entonces nos está diciendo, vino desde allá y a su debido tiempo ya se reveló, ya se cumplió. Es a través de su palabra, de la palabra. Entonces es muy importante esta provisión que Dios nos está dando, la palabra. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 16, versículos 25 al 27. Porque vamos a ver cómo desde que empezó la iglesia con los apóstoles, la iglesia cristiana, el cristianismo con los apóstoles, cómo todo está basado en la llenura del Espíritu Santo y la palabra. Ellos oraban, Señor, danos el valor para predicar tu palabra. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron con denuedo a predicar la palabra. Y llegaban a tal ciudad y enseñaban la palabra, y el Señor respaldaba la palabra de ellos con señales, prodigios y maravillas. Y la palabra de Dios se extendía por esta región. Y ellos compartían la palabra, y la palabra de Dios crecía en esta otra región. Y la palabra. Y vemos el método en que Dios había dejado para su iglesia. Era el Espíritu Santo siempre junto con la palabra. La palabra de Dios. Dice el 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y aquí viene, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, ahí va. Y está hablando de una persona, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, habla de una revelación acerca de un misterio que había estado oculto desde tiempos eternos, pero ahora, 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, estaba oculto y fue revelado, y ahora nosotros, dice, ahora se ha manifestado por la palabra de Dios.
la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando está hablando a Corintios y les está hablando acerca de la Santa Cena, y dice: hermanos, tienen que aprender que la Santa Cena no es una fiesta de relajo, ¿verdad? No es un karaoke, ¿verdad? Cuando hay la celebración de la Santa Cena no es un karaoke, ¿verdad? Ponían ahí los elementos de la Santa Cena y luego los aborazados, ¿verdad? Y agarraban y se llevaban y hasta para la casa. Decían: no, espérate, no es eso, es un símbolo, y empieza a poner orden el apóstol Pablo. Y entonces dice: yo les he enseñado de acuerdo a lo que recibí. Y todo lo que dice Pablo que les había enseñado, les dice: de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras. Entonces vemos un patrón en el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento el patrón es de acuerdo a las Escrituras, la palabra de Dios, y de acuerdo a las Escrituras, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y las Escrituras en mancuerna, no divorciados. No es o recibimos las Escrituras o recibimos el Espíritu Santo. O predicamos las Escrituras o predicamos el Espíritu Santo. Es uno solo. De hecho, de acuerdo a la palabra, las Escrituras fueron inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Una vez escuché una oración que me sacudió. Íbamos a empezar un estudio bíblico y el pastor, el maestro que iba a dar el estudio, dice: Espíritu Santo, tú que inspiraste las Escrituras para que se escribieran, ahora inspíranos a nosotros para que las entendamos. Porque él fue el escritor. Él fue el que las inspiró. Entonces el apóstol Pablo dice: todo esto que les he enseñado yo lo recibí, y conforme a las Escrituras esto, y conforme a las Escrituras lo otro, ¿eh? Y vamos a leer ese pasaje que le estaba comentando. Es 2 de Pedro 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Es más, si quieren vamos a leerlo, déjenme ponerlo aquí. Es segunda de Pedro 1, pero vamos a leerlo tantito antes. Segunda de Pedro 1. Del 16, muchachos, vamos a ponerlo del 16 por favor ahí en la pantalla. Segunda de Pedro 1 desde el 16. Gracias. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, está diciendo: lo que les hemos enseñado a ustedes, lo que les hemos dado a conocer, no ha sido siguiendo cuentos y fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tenemos complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es cuando sucede la transfiguración. ¿Se acuerdan que Jesús se transforma y todo con vestiduras blancas y todo, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd? Entonces a eso está haciendo referencia. En el monte dice: nosotros no le estamos hablando de pláticas que oímos ni de fábulas, sino de alguien que lo vimos con nuestros propios ojos. Y cuando yo te dije, dice Pedro, cuando nosotros les dijimos: nosotros oímos cuando la voz del cielo dijo: este es el bueno, él es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros lo oímos, no es de fábulas. Entonces hasta ahí está introduciendo el soporte que tiene la enseñanza que ha recibido esa gente a la que se dirige la carta. Le dice: toda la enseñanza que han recibido tiene sustento, y el sustento no es de fábulas ni de cuentos. Nosotros oímos la voz del cielo.
Ahora sí, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces está diciendo, nosotros les estamos dando testimonio de lo que vimos con nuestros ojos, no de pláticas. Y dice, y tenemos, básicamente está diciendo, y tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice, sabiendo esto, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se refiere con eso? Que no puede decir, bueno, los mormones la interpretan así, los testigos de Jehová la interpretan asá, los católicos la interpretan acuyá, los cristianos o los protestantes la interpretan acuyá. Dice, no es de interpretación privada la Escritura. ¿A qué se refiere que no es privada? De que yo tengo la interpretación buena. Está diciendo, la interpretación es del escritor. Él es el que da la interpretación, el que la escribió. Dice, por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. Y luego dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y luego nos dice el por qué, el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el único que tiene la interpretación correcta de la Escritura, ¿quién es? El que la inspiró, el Espíritu Santo. Dice, ¿por qué no es de interpretación privada? Porque ninguna profecía vino de voluntad humana, sino y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dentro de la Escritura dice, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu y en mis últimos tiempos la palabra de Dios, el nuevo pacto, pondré mis leyes en su mente y las pondré en su corazón? La palabra. Y parte del nuevo pacto lo leímos, dice, y entonces con el nuevo pacto dice, ya no tendrán que enseñarle a nadie, ni nadie va a decir, conoce a Jehová, dice, porque todos me conocerán. Porque vas a conocer al escritor y él te va a decir, le vamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres decir con esta palabra? Y no ver un pastor o alguien que te diga, no, es que quiere decir esto. En nuestra iglesia esto es lo que quiere decir. No, pero es que en el YouTube vi uno que decía el otro, y en el Instagram vi otro, y en el TikTok oí un pastor que decía esto, y acá yo oí el otro, y acá, y que tengo una comadre que es bien habladora y que dijo esto, y que todos tenemos comadres de esas, ¿verdad? O algunos somos, ¿verdad?, los comadres o compadres habladores, ¿verdad? Dice él, ¿verdad? De hecho Jesús dice, yo me voy a ir y les voy a dar un consolador, voy a pedir que venga sobre ustedes el consolador, y él es el que los va a llevar a la verdad. Él es el que los va a enseñar la verdad. Entonces, la provisión que Dios dejó para su iglesia es su Espíritu Santo, en los últimos tiempos, su Espíritu Santo y su palabra. Y quiero terminar, y voy a leer así rápido, 3 pasajes, nada más para que podamos ver el patrón de la iglesia con respecto a la palabra de Dios para este periodo de los últimos tiempos. Y está en Hechos 11:1, y luego es Hechos 13:5, y luego es Hechos 13 del 48 al 49. Como les dije, ya que publiquemos en unos días el bosquejo, ahí vienen como 25 versículos más
que apoyan todo esto. Ahorita nada más por cuestiones de tiempo vamos a mencionar estos. Hechos 11:1, Hechos 13:5 y Hechos 13:48 y 49. Dice Hechos 11:1. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaban llevando? ¿Y qué es lo que recibieron? La palabra de Dios. Hechos 13:5. Y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios. Anunciaban la palabra de Dios. Hechos 13:48 y 49. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué se difundía? La palabra del Señor. La palabra del Señor. No se difundía la religión, no se difundía nuestra asociación religiosa, se difundía la palabra del Señor. La palabra del Señor. Entonces, ¿qué podemos concluir? Vamos al libro de Judas, a la carta de Judas al final, antes de Apocalipsis, casi al final. Judas 1, versículos 17 al 21. Y aquí nos resume el apóstol Judas en 1, 2, 3, 4, en 5 versículos nos resume todo el mensaje que hemos visto estos últimos domingos. Todo lo de los últimos tiempos, todo lo que Dios provee y todo el consejo de Dios para la iglesia que estamos viviendo en estos últimos tiempos, todo está resumido ahí. Pues lo hubiéramos leído desde el principio y acabamos, para que queremos 4 domingos o 5. Aquí resume todo, dice el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. 20. Pero ustedes, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Aquí viene la provisión. Cuando ya empezó, recuerden las palabras de los apóstoles que nos decían: en los postreros tiempos en el mundo va a pasar esto. Dice, pero ustedes edificándose sobre vuestra santísima fe. ¿Qué dice después? Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí resume todo. En los postreros tiempos así va a estar la cosa. Nosotros, la provisión de Dios es edificando sobre vuestra fe, o sea, hablando de la convicción de fe, de nuestra creencia, o sea, de nuestro fundamento en la palabra de Dios, orando en el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, seguir arraigados en el amor de Dios y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, cuando Él venga o Él nos llame, seguir con la esperanza de que tenemos la vida eterna. Entonces, esto es la provisión. Entonces, tenemos una provisión ahí tremenda. El apóstol Pablo lo dice muy claro a los corintios. Dice, todo esto es para nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. Y por último, vamos a ver en Hechos 4, versículos 29 al 31. Esto es como conclusión. Estos 2 pasajes es la conclusión de hoy. Hechos 4, del 29 al 31. Entonces aquí empieza el día de Pentecostés, es derramado el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, el Espíritu Santo le da la revelación al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro dice: no están borrachos, ahorita está sucediendo lo que se había profetizado alrededor de 300 años antes. Dice, es lo que dijo el profeta Joel,
que derramaré su espíritu sobre toda carne. Y esto es lo que está pasando. Y empieza a crecer y el mensaje de Cristo empieza a empujar y empieza a penetrar en la sociedad y empieza a cambiar a las personas. Cristo en ellos empieza a tocarlos y empieza a cambiar a las personas de una manera que la sociedad se empieza a ver afectada en todos los sentidos, morales, sociales, políticos, económicos, espirituales. En todos los sentidos empieza a ser transformada esa sociedad. Y obviamente pues empieza a ganar terreno lo espiritual y el otro no se va a dejar. Empieza a haber luchas, empieza a haber problemas, empieza a haber pataleo. Y los empieza a crecer y van y los arrestan. Y les llaman la atención y le dicen: ya no prediquen en ese nombre, y se van. Y lo siguen haciendo. Y los vuelven a arrestar, y ahora ya no más los arrestan, sino que les dan su calentadita, como diríamos en México. Les dieron un sabadazo ahí en la judicial. Y salen de ahí así. Y esta es la oración de ellos después de que salieron de ahí. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo valor, con todo denuedo, hablen tu palabra. ¿Vemos el patrón de la palabra? Tu palabra. Llevaban la palabra, recibían la palabra se extendía en la región, y la palabra. Y dice: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué nos podemos llevar hoy? Esa última frase no la podemos divorciar. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es una unidad, no son dos cosas distintas. Las hemos explicado separadamente para razonarlas y entenderlas, pero es una unidad. Es una unidad. El Espíritu Santo y su palabra en nosotros. Y vamos y compartimos. Y compartimos la palabra de Dios, que va inspirada y toca. Porque no me van a dejar mentir. Cuando a cualquiera de nosotros nos estuvieron compartiendo la palabra y nos decían: mira que Cristo te ama, y nos decían un versículo, nos invitaban a una reunión de una clase, o íbamos o algo, y pues sí lo oíamos, pero pues nos pasaba por un metro arriba, o no le poníamos atención, no hacía nada. Pero en un buen día vino y nos tocó, porque vino la palabra con el Espíritu Santo, y vino y traía vida a esa palabra. Traía vida a esa palabra. No era letra muerta, era letra vida para nosotros. De como quiera, el Señor dice a nosotros, la instrucción es: tú ve y avienta la semilla. Y dicen: algunos va a caer en el camino, en otros va a caer en las piedras, en otros va a caer entre espinos. Pero tú no dejes de aventar la semilla. No pienses decir: no, ¿para qué la tiro si de como quiera cae en el camino? Tú tírala. Es lo que dice. Ya sabemos, nos lo dice de antemano. Ya sabemos que una va a caer en el camino, ya sabemos que una va a caer entre espinas, ya sabemos que una va a caer entre piedras, pero también ya sabemos que una va a caer en buena tierra. Y los que estamos aquí son esas que cayeron en buena tierra. Ahora yo te puedo decir, voy a decir tal vez una locura, pero para cuando la semilla que cayó en buena tierra conmigo, ya habían pasado unos cuantos camiones Torton de doble rodado de semilla que habían pasado y habían caído en el camino y en las espinas y en todos lados. Nada. Ya íbamos a una iglesia, ya no íbamos a la iglesia donde vamos todos los mexicanos, ya íbamos a una iglesia cristiana. Mi mamá tenía reuniones en la casa de estudio bíblico y me metían Biblia a fuerza, cucharadas en la casa, y esto y lo otro y todo, y nada. Y un buen día vino esa palabra que había oído cientos y miles de veces ya,
que ya me la sabía, es más, ya estaba en el seminario. Pero un día llegó esa palabra, como dice aquí, con su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos concluir en toda esta serie? Hoy terminamos esta serie. ¿Qué podemos concluir? Que Dios ha proveído para su pueblo en estos últimos tiempos de su Espíritu Santo y de su palabra. Entonces, hemos estado en estos domingos atrás, le pedimos: Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Y el Señor lo ha estado haciendo y hemos estado viendo. Ahora vamos a pedirle al Señor: Señor, lléname de tu palabra. Lléname de tu palabra, que tu palabra sea mi prioridad en mi mente, que mi pensamiento lo domine tu palabra, no el dinero. Que no lo primero que me brinque en una situación sea la lana, no, que ahora sea tu palabra. Que no lo primero que me brinque sea la sexualidad, no, que sea tu palabra. Que no lo primero que me brinque sea la envidia, no, que sea tu palabra. Que no lo primero que me brinque sea el ser fresa o el ser ranchero o el ser fashion. Que me brinque ser, lo digo por mis hijas, que me brinque tu palabra. También lo digo por mis hijas, digo, hay que decirlo bueno también. Y vamos a pedirle eso al Señor. Y la Biblia nos habla, describe Dios a su palabra como varias cosas. La describe como semilla, o sea que hay que sembrarla, cultivarla y más para que crezca y se vaya llenando nuestra parcela de más semilla de la palabra. Habla que como semilla, habla que es agua que nos limpia. Jesús le dice a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Habla que es el pan. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Habla que es el pan de vida. Habla muchas cosas que nos dice de su palabra. Entonces cuando decimos que tu palabra sea lo primero, es todo eso que viene ahí. Cuando tengo hambre, voy a tu palabra. Hambre de lo que sea, hambre de necesito cariño, necesito que me quieran, necesito que me valoren, necesito aprecio, necesito esto. Tengo necesidad de saciarme de algo. Tu palabra es la que sacia. Y ahí voy a encontrar saciedad para todas las emociones que puedas experimentar, que necesitan ser saciadas. Están ahí en su palabra, la saciedad, en todos los sentidos. Entonces vamos a hacer eso y vamos a pedirle al Señor: Señor, llénanos en esta mañana, que tu Espíritu Santo prende ese fuego del deseo de tu palabra. Hemos oído varios testimonios, algunos aquí Carlos lo ha compartido, a mí me pasó igual también, a algunos de ustedes igual, de que cuando el Señor nos tocó la primera vez, cuando recién nos convertimos, lo primero que experimentamos fue: quiero saber más. ¿Qué más reuniones tienen? ¿Qué más reuniones de estudio, de lo que sea? Quiero saber más, quiero leer la Biblia, quiero un hambre por la palabra. He oído gente muy extrema que dice: es una de las evidencias irrefutables del nuevo nacimiento, el hambre por la palabra de Dios. No por la religión, no por los eventos, no por las reuniones, por la palabra. Hambre por la palabra. Explícame, quiero leerla, quiero más y quiero leerla y quiero leerla y quiero leerla. Es que Dios despierte en eso, que de hecho es su promesa. Dice: ese es el nuevo pacto que voy a hacer en aquellos días. Voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. Ya no va a estar en tablas de piedras, va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces vamos a orar. Y si tú quieres pedirle eso al Señor y quieres también de tu parte poner para dar esos pasos de luchar en contra del aburrimiento, en contra de la falta de tiempo, en contra de la falta de disciplina, en contra de que quieres hacer otras cosas que te entretienen más, etcétera, etcétera, y poner de tu parte para buscar la palabra de Dios, pues vamos a dar ese paso y decirle: Señor, aquí estoy y yo pongo esta parte y tú pon la otra parte, Señor. Tú escríbelas en mi mente y yo pongo mi parte
de estarla sembrando y sembrando y sembrando en mi mente y en mi corazón también. Y vamos a orar. Y si tú quieres dar ese paso, pues ponte de pie en esta mañana y vamos a orar en esta mañana. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar, y vengo ante ti. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Y clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Y clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. ¿Por qué no le dices al Señor ahí en tus propias palabras? Dile: Señor, aquí estoy. Y Señor, dame de tu palabra. Siembra en mí tu palabra, Señor. Y el Espíritu Santo, tú que inspiraste tu palabra para que se escribiera, ahora inspírala para que yo la entienda, para que yo la reciba. Díselo en tus propias palabras. Pídeselo tú en tus propias palabras. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es medicina, tu palabra es agua viva, tu palabra es el pan de vida. Tu palabra es la buena semilla, tu palabra es el fundamento. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado para estos últimos tiempos la provisión de tu palabra, para ser edificados y para tener victoria también, para caminar en principios y para caminar en victoria. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Señor. Gracias porque Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias porque la promesa que tú ahora has revelado a través de tu palabra. Y gracias porque tú has derramado tu Espíritu Santo. Gracias porque todo esto tú lo has proveído para nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cómo no hemos de alabarte y cómo no hemos de agradecerte, Señor? Porque en medio de una generación que se aparta cada vez más y más de ti, y nosotros vivimos en medio, tú nos das una provisión de victoria
tras victoria. Y toda esta victoria primero empieza en lo espiritual. Y después empezamos a ver cómo permea en lo material. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Es importante entender que todo empieza, nuestra lucha y nuestra victoria siempre empieza en lo espiritual. Si estás teniendo problemas en tu familia, la victoria empieza en lo espiritual. Nosotros queremos ver la victoria en lo natural, ya que se arreglaron, ya que tú y tu hijo se abrazaron y se pidieron perdón y todo eso, y ahí va a terminar, pero ahí no empieza. Empieza en lo espiritual. Y tenemos muchos pasajes que nos hablan de eso. Cuando el Señor Jesús sanó mucha gente, dice que le hablaba al espíritu de enfermedad. Le decía: espíritu mudo y sordo, sal. Y salía, y entonces empezaba a oír y hablar. Pero primero en lo espiritual. Y primero empieza en lo espiritual. Y empezamos la lucha y empezamos a aplicar los principios de la palabra y empezamos a ver todo eso espiritual, y luego se ve en lo natural. El mismo profeta Daniel le pasó, estuvo orando y orando y sembrando y orando y rogándole al Señor que le diera la revelación, y no entendía, y pidiéndole al Señor y rogando hasta que vino la revelación. Pero cuando llegó la revelación le dijo: hermano, bueno, no le dijo hermano, le dijo el ángel: la revelación vino desde el día que dispusiste tu corazón, pero en lo espiritual he estado luchando por 21 días. Él tenía 21 días sin parar de orar. En lo espiritual. En lo natural no veía nada. En lo natural seguía todo igual. No había respuesta, no había nada en lo natural, pero en lo espiritual estaba la lucha hasta que algo se rompió. Entonces dijo: hasta que pudimos vencer al príncipe de Persia en lo espiritual. Y entonces aquí está la respuesta. ¿Y alguien se acuerda cómo empieza la respuesta de parte del Señor a Daniel? Dice: Daniel, muy amado. Esta es la respuesta del Señor. Entonces vamos a empezar a sembrar, vamos a empezar a aplicar la palabra, vamos a poner en primer lugar la palabra, y desde ahorita te la canto. A lo mejor en lo natural va a seguir todo igual. La lucha y la victoria empieza en lo espiritual. Y síguele pedaleando, porque hasta que lo veamos en lo natural. Hasta que lo veamos en lo natural. No, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es un principio que está hablando en este particular de otra cosa, pero es un principio que habla también en lo espiritual. Amén. Bien, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana y por tu hermosa y dulce presencia que viene a renovarnos, que viene a bendecirnos y a animar nuestro espíritu y nuestro corazón, y a entender que por más difícil que esté el ambiente en donde podamos caminar y vivir, tú has dejado provisión para nosotros para estos últimos tiempos, por lo cual estamos agradecidos contigo y descansamos en tu poder y en tu amor que nos has manifestado en Cristo Jesús a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bien, pues damos gracias a Dios por su palabra.